estamos aquí, acabamos de tener una reunión con los ministros para explicar el proyecto que esperamos poder tener ya finalizado a finales del 2023. Es un proyecto en Cerro Colorado, va a ser el Secrets Baby Beach, va a ser un hotel en primera fase de 600 habitaciones abiertas, es un hotel de lujo, todo incluido, solo para adultos, que va a modernizar y traer mucha inversión hacia la zona de San Nicolás, ¿no? Vamos a tener una proyección de apertura para mediados del 2024, entonces creo que vamos a tener 600 empleados en un principio. Siempre vamos a tomar empleados de la zona, vamos a tener arubianos. Para la construcción estamos pidiendo siempre contratistas locales. Nosotros vamos a seguir todas las regulaciones que nos pide el país. Venimos de estar y confirmar nuestro compromiso con todas las leyes y restricciones que hay aquí, las estamos siguiendo. Entonces, eso es lo que esperamos que sea de provecho tanto para Aruba como para nosotros, para el Grupo Martinón, ¿no? Y que sea de provecho para todos. Desde el 2019 que se hizo el primer Picazo, hemos estado trabajando primero con el movimiento de tierra, la cimentación, todo ha sido con empresas locales. Como decía mi compañero, el hotel se finalizará en el 2023, a mediados aproximadamente, estará listo para operar. Y bueno, estamos trabajando con el gobierno para, como decía también mi compañero, en orden con todas las licencias. Estamos muy comprometidos con las empresas locales y en el pico de obra vamos a estar dando empleo a 600 trabajadores de obra, y luego cuando terminamos el hotel en el 2023, iniciemos operaciones, iniciaremos en las 600 primeras habitaciones con 300 trabajadores, y cuando tengamos ya los dos hoteles operando tendremos más de 600 empleados trabajando, ¿no? Además, en la operación nosotros trabajamos en otras propiedades que tenemos, con energías renovables, energía fotovoltaica, reciclamos el agua, tratamos el agua para luego utilizarla y reutilizarla, y luego en toda la operación hotelera hacemos una serie de procesos de ahorro energético y sostenibilidad para ser lo más respetuosos con el medio ambiente y consumir la menor cantidad de combustibles fósiles en la medida de lo posible. Bueno, para el equipo de diseño, de arquitectura del Grupo Martinón, pues este proyecto la verdad es que es una oportunidad de oro que esperamos estar a la altura de lo que el lugar nos motiva, ¿no? Las tres ideas fundamentales que quería resumir es que se trata de hacer un entorno especial, un lugar que realmente aporte un espacio hotelero, un resort que pensamos que va a ser un espacio único en Aruba, ¿no? Realmente un entorno hotelero que, aunque la oferta de Aruba antes es buena, pero aporta algo realmente especial, ¿no? Y lo pensamos que es porque vamos a hacer un homenaje, un trabajo con el paisaje de Aruba, con todo ese entorno tan bello del Cerro Colorado, que el hotel esté a la altura de ese entorno, ¿no? Que el hotel, cuando se vea una foto de ese hotel, alguien diga, ¿y dónde está ese hotel? Solo puede decir, eso es Aruba, eso es Cerro Colorado, ¿no? Y finalmente, como tercera idea importante, pues sería la arquitectura bioclimática, ¿no? El conseguir minimizar el consumo energético y hacer espacios que sean agradables, que fomenten la ventilación cruzada, la protección solar, el diseño de los jardines, de las piscinas, que todo eso genere con todo este homenaje al paisaje de Aruba, y en ese entorno tan especial pues hacer realmente un resort que sea único, ¿no? Para cualquiera de ustedes que se acerque a Cerro Colorado puede ver la estructura ya levantada, ya pueden vernos que es una realidad, que finalmente hemos conseguido con mucho trabajo y mucha dificultad por el periodo que se ha pasado post-COVID. Esperemos que ya hayamos terminado con esto, pero realmente ya tenemos el hotel con la estructura levantada. Poco a poco pueden ir acercándose y van a ver
que es una realidad, que realmente en el segundo semestre del año que viene empezaremos ya la búsqueda de personal para trabajar en el hotel, para trabajar y formar, y eso viene. O sea, San Nicolás nos encontramos pronto.